Agradezco a Víctor Gotzón y la maestranza de Ronda para ese espléndido encuentro. Después quiero disculparme porque mi español no es muy bueno, sobre todo el acento. Entonces haré todo lo que pueda, pero veremos. Me gustaría empezar con algunas consideraciones griegas más generales sobre el canto antes de centrarme en Platón y Aristóteles. ¿Qué es el canto? Diría que el canto se encuentra en la encrucijada de dos direcciones que implican el hablar y la música. En primer lugar, la dirección de la música en el hablar, es decir, el volverse musical del hablar, como el verbo se convierte en música. Luego, a la inversa, la dirección de lo que dice la música. El canto es el hablar en la música. La música siempre dice algo metafóricamente. La música es significativa, tal sonido produce tal afecto, pero el canto es especial porque realmente dice algo con palabras en la música, desarrolla un discurso en la música. ¿Cuándo comienza el canto? El canto es sin duda tan antiguo como la humanidad misma, pero lo que más me interesa aquí es que la representación del canto es tan antigua como la representación misma. En efecto, las primeras palabras de la literatura occidental se refieren precisamente al canto. Menin, Aide, Tea, Peleiadeo, Aquileos, Ulomenen. Estas son las primeras palabras de la Ilíada. Chante, muse, la colère d'Achille, en francés, en español pienso, canta, musa, la colera, la colera de Aquiles. Entonces, el verbo cantar es el primer verbo de la literatura occidental. No es poco. Y como siempre con los griegos, en esta única línea inicial de la Ilíada encontramos ya todo, es decir, el aspecto más esencial del canto. Entonces, voy a hacer, el primer punto, una pequeña exégesis de esas palabras de la Ilíada. En primer lugar, primer punto, el objeto del canto. El objeto es Menin, la cólera. ¿Qué es la cólera? La cólera es un pathos, un afecto, un sentimiento. Y precisamente para los griegos, la música cantada suscitaba afectos, estados de ánimo. Y lo que la diferencia de la música, el término música, que se refiere a todas las artes, es decir, a todo lo que está bajo el patrocinio de las musas, es que la música cantada separa la mediación de la imagen. La imagen dibujada o pintada, o incluso la representación trágica, o sea, el teatro. Representan hombres actuando y sufriendo, como dice Aristóteles, pero esto se hace a través de la mediación de una representación. Lo especial de la música es que es inmediata, no necesita pasar por la representación porque la música actúa directamente sobre el patéticon, como dice Platón. El otro día, alguien preguntó del carácter peligroso del canto. Las cigarras en el Fedro, el canto mortal de las sirenas y José María, que habló el otro día, dijo, es porque no tenemos párpados para los oídos como tenemos párpados para los ojos. Entonces no se pueden cerrar los oídos y por eso Ulises está atado al mástil del barco. Bueno, añadiría a eso, pero evidentemente está relacionado, que su carácter peligroso
entre todas las artes viene de su inmediatez, precisamente. La pintura, la escultura, el cine, el teatro, todos pasan por un intermediario del que me puedo apartar o que me puedo perder o que me pueden prohibir. No se puede acceder, por ejemplo, al arte que es el cine si el medio que es la pantalla no existe. Cantar, al contrario, implica esta inmediatez que hace que el acceso a ella está siempre disponible y que, en consecuencia, le confiere un poder de embrujo y de transporte mucho más fuerte por ser directo y prescindir de toda mediación extrínseca. Así pues, cantar a la cólera es ya afirmar el vínculo entre música y patos, afectos. Podríamos añadir que en este caso, Homero dice justo después que la cólera de Aquiles habrá causado a los aqueos, sí, mucho sufrimiento y la muerte de muchos de ellos. Y en el verso 5 dice, Dios deteleietó bule. Así se cumple la voluntad de Zeus. Hay aquí, por supuesto, una idea del destino. El canto es originalmente una celebración de un destino fatal. Así se afirma explícitamente en el canto 6 de la Ilíada, donde Helena dice, lo siento, las citas son en francés porque no tengo las traducciones españolas. Entonces, Helena, canto 6 de la Ilíada, les dieux nous ont fait un destin cruel afin que nous soyons chantés par les hommes à venir, cantados por los hombres que vienen después. En la Odisea, Alcinoos retoma esta idea para consolar a Ulises por la pérdida de sus camaradas muertos. Si les dieux ont infligé la mort à tant d'hommes, c'est pour donner des chants, cantos, aux gens de l'avenir. Canto 8 de la Odisea. Hay aquí, por supuesto, esta profunda idea griega de una justificación estética para la violencia y para el sufrimiento, que comentará Nietzsche después. Así que acabamos aquí con una inversión en la relación entre canto y patos. El canto canta el sufrimiento del hombre. O sea, el objeto del canto es el sufrimiento, pero el fin del sufrimiento es el canto. Este primer punto, revelado por el Menin Aide, muestra que en el canto existe una dialéctica de interior y exterior. El canto exterioriza un dolor que se interioriza a través del patos. Segundo punto, Menin Aide. Pasamos del objeto del canto, la cólera de Aquiles, al canto mismo y a su forma, el logos musical. ¿Qué muestra el canto en relación con el logos, es decir, en relación con el simple acto de decir? Hay dos aspectos, dos diferencias. Primero, en el canto hay una especie de elevación del modo de expresión. El canto es más que el hecho de decir, más que la simple enunciación, hay una elevación del logos en el canto. Después, también hay un aspecto que concierne al modo de lo que se expresa, porque evidentemente no se canta cualquier cosa. Se canta lo que es elevado, lo que es más que el hombre, o sea, los dioses y los héroes. Así que hay una superioridad del canto sobre el hablar que implica una superioridad del objeto del canto sobre el objeto del hablar. Así que aquí podemos decir, una segunda dialéctica, ya no interior-exterior, sino
inferior, superior. Cantar es situarse en una esfera superior. En tercer lugar, Thea. Es la musa quien canta. Es la musa quien canta, no el poeta. El poeta solo escucha a la musa. Y escuchar implica oír. Entonces, ¿qué tiene el oído para los griegos, a diferencia del sentido de la visión alabado por Aristóteles en Metafísica Alfa? Es que la visión, por fascinante que sea, posee una servidumbre. Es esclava de la presencia. Solo puedo ver lo que está presente. Por ejemplo, si ver es conocer, según una metáfora que tendrá un éxito secular en filosofía, esto significa que conocer es estar en presencia de la cosa misma. En cambio, con el oír, cuando se trata del saber de oídas, como con el testimonio que me trae la diosa que canta, no estoy sujeto a la presencia. Aprendo de lo que he estado ausente y por eso el oír amplió el campo de la experiencia. No puedo ver aquello de lo que he estado ausente. La única forma de aprenderlo, de saberlo, es que alguien me lo cuente. Pero eso es a través del oído, no de la vista. El sustituto de la visión ausente es siempre el oído, que es el único que me saca de la presencia a la que están subordinados el tacto, el olfato y la propia visión. Por supuesto, también estoy escuchando in praesentia, pero estoy escuchando in praesentia una acción, un hecho que tuvo lugar in absentia mea. Siempre es a través de la audición que me entero de aquello para lo que no estaba presente. Esta observación es de suma importancia porque esboza la figura arcaica del conocimiento griego, es decir, el conocimiento anteracionalista que se encuentra en los grandes poetas griegos y que Platón destruyó en parte. El conocimiento llega a través de la figura de un sujeto divino que da testimonio. Conocer es escuchar a este testigo omnisciente que ha asistido al espectáculo de la verdad, porque, como dice Hesiodo, pero también Homero, de nuevo Ilíada, canto 1, verso 6-8, les muses connaissent ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. La musa me enseña lo que yo mismo no he visto, el pasado. Las musas están ahí para decirme lo que ha ocurrido in illo tempore, como se dice en latino. El paradigma arcaico del conocimiento consiste, pues, en escuchar a un testigo omnisciente que me cuenta los hechos de la historia. La ruptura que hizo la racionalidad griega, sobre todo con Platón, fue decir que solo puedo conocer lo que siempre está ahí. Es el objeto el que siempre está ahí, no el sujeto del conocimiento. No hay ciencia sino de lo que siempre está ahí, dice Aristóteles. La intemporalidad pasa del sujeto del conocimiento, la musa, la diosa, al objeto del conocimiento, la idea, el eidos en griego. Así pues, aquí surge una tercera dialéctica con esa figura del sujeto del canto, la musa, la del presente y del pasado, lo que significa que el canto poético está siempre ligado a la memoria. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans, comme empieza Baudelaire. No olvidemos que la musa que canta es a su vez hija de Mnemosyne,
la memoria en la mitología griega. Y la música es, por supuesto, un arte del tiempo, no del espacio. Llegamos a Platón y a la crítica platónica aplicada al canto. Ese canto de la diosa que abre la literatura griega es lo que Platón destruye. La sustitución del eidos por el testigo omnisciente, que es la hija de Memosín, es un elemento, una cosa. La supervisión tan estricta de la música que impone en el libro 3 de la República es otro elemento. De hecho, el control y empobrecimiento de la música, que también incluye la poesía en Platón, de ahí la terrible reescritura de Homero, el control de la música muestra que el canto está incluido en el orbe de la mimesis y como tal es objeto de severas críticas. He mencionado la ruptura con el tercer punto, es decir, la figura de la musa que nos da el conocimiento de lo que ha pasado. ¿Qué pasa con el primer punto? Es decir, la relación de la música con los afectos. Menin. Platón condena el halago del pateticon que implica la música. Lo vemos muy claramente en el libro 3, pero también en el libro 10 de la República. El sistema de representación que pone en escena la expresión desenfrenada de los afectos hace posible una efusión indebida, vulgar, de los sentimientos, suspende de hecho la barrera entre lo privado y lo público, contamina lo público por lo privado. Lo vemos muy claramente en el caso del padre que llora a su hijo muerto en el libro 10 de la República, porque la actuación del cantante le incita a expresar sus afectos sin pudor. Y en cuanto hay contaminación de lo público por lo privado, ya no hay público. La polis es terminada. En otras palabras, la efusión de emociones que propicia la música es un factor de destrucción política, según Platón. La música en general y el canto en particular son un pretexto para la expresión del pateticon democrática que hay en el libro 9. ¿Qué hay del segundo punto que extrajimos de Homero, a saber, el elevado modo de expresión del canto, el propio tipo de logos que implica el canto? Platón comienza su descripción de la música por el contenido mismo de lo narrado, los logoi contenidos en el canto, y la exigencia de Platón es muy clara: los logoi que transmiten el miedo a la muerte, las quejas y debilidades de héroes y dioses, sus mentiras, sus excesos y todo comportamiento indigno de lo elevado, todo eso, esas cosas deben ser desterradas, pues es contradictorio que un dios o un héroe se comporten con bajeza. Las cosas bajas no pueden, por tanto, imputarse a los sujetos elevados. El canto debe disciplinarse y virilizarse. Del contenido de la música, los logoi cantados, Platón pasa a la forma, la lexis de la música, y distingue tres tipos: la diegesis, que es la narración en la tercera persona; la mimesis, imitación, es decir, teatro, o en nuestro caso, ópera. Ópera, en el ópera asumo el papel, me meto en la piel de Don Giovanni, de Escamillo, etc. Y por último, el modo mixto, que es una mezcla de narración y de discurso directo.
Ahora bien, es aquí, y no en el libro 10, donde aparece la primera crítica de la mimesis. Es en el contexto de la música y no de la pintura, como la imagen de las tres camas del libro 10. ¿Cuál es el nervio de esta crítica aplicada al canto? Platón comienza su análisis caracterizando al hacedor de representaciones por su polivalencia, por su versatilidad. El imitador es el que tiene competencia universal. A diferencia del carpintero, que solo sabe hacer muebles, a diferencia del alfarero, que solo sabe hacer cerámica, a diferencia del ingeniero naval, que solo sabe hacer barcos, el imitador es capaz de hacer de todo. El buen cantante canta Don Giovanni o Escamillo con el mismo virtuosismo. Entonces, si Platón critica al actor de teatro o de ópera, es porque su trabajo consiste en hablar en nombre de otro. Pretende ser alguien que no es, pero ¿cuál es la condición de posibilidad para impregnar un rostro que no es el nuestro? Es vaciarnos de toda forma, de todo eidos. Es olvidarnos de nosotros mismos para asumir los rasgos de otro. En el Gorgias, hay una imagen interesante, como el excipiente del perfume, que debe ser neutro, amorfo, en griego, sin forma. Como eso excipiente del perfume debe ser neutro para no invadir la forma del perfume, la representación teatral, lo mismo, presupone vaciarse de toda forma original para no deformar lo imitado. La representación implica entonces originalmente un olvido, una neantización de toda forma, una kenosis. La polivalencia virtuosa que permite a un gran cantante cantarlo todo es paradójicamente lo que critica Platón. Presupone el vacío, el olvido originario del eidos. El problema, pues, después se agrava cuando nos damos cuenta de que esta crítica no solo afecta al virtuosismo del cantante que puede cantarlo todo, sino que afecta más estructuralmente al canto mismo. Porque lo que justamente caracteriza a la voz humana es su capacidad de imitarlo todo, de hacerse pasar por cualquier otro sonido natural. Y Platón lo dice en La República. Y eso es lo fascinante. Tiene una universalidad que hace que no tenga objeto propio, que no se limite a un ámbito de competencia. No tiene una relación especializada con el mundo, sino que puede representarlo todo. Por tanto, lo que parece caracterizar al ser que canta es la universalidad de su competencia. No se limita a una sola habilidad, no es un especialista, como lo son todas las artes manuales, todos los oficios. Y Platón muestra que esta versatilidad intrínseca y no accidental a la voz es en realidad una falsa universalidad. Es porque la representación solo produce no ser, que no está sujeta a un dominio particular de los seres. El cantante no es aquel cuya voz abarca todas las realidades, sino aquel que permanece en la esfera fantasmática del no ser y del simulacro. Desde este punto de vista, la voz sería víctima de la misma crítica
por su extensión universal que el instrumento maldito de los dioses griegos, Laulos. Cuenta la leyenda, en efecto, que un día, en el banquete de los dioses, Atenea se puso a tocar el aulos, una flauta de doble caña. Y, para su gran sorpresa y enfado, vio que Hera y Afrodita se retorcían de risa detrás de sus manos y se escondían bajo la mesa para reírse de ella. Como no entendía por qué, se retiró sola a un bosque frigio de Frigia, cogió de nuevo la flauta y, a la orilla de un río, miró su imagen en el agua mientras soplaba en ella. ¿Qué vio? Su rostro deformado. Al darse cuenta de que sus mejillas hinchadas y su cara congestionada le daban un aspecto cómico, tiró la flauta y echó una maldición a cualquiera que la cogiera. El único instrumento que se adapta al rostro impasible de los dioses es la lira, no laulos. El aulos, que es el instrumento mimético por excelencia, ya que los griegos decían que el aulos puede imitar todos los sonidos, que tiene versatilidad universal como la voz humana, era el instrumento maldito para los griegos, el menos noble porque distorsiona la morfe del rostro. La mimesis es la distorsión de la forma, eidos, la promoción de la deformidad. Por eso, en la mitología griega son siempre los sátiros, esos seres monstruosos, los que tocan la flauta. Pero el destino de esos sátiros fue a veces cruel, pues ¿quién encuentra en la mitología la famosa flauta arrojada por Atenea en Frigia? Marcias, cuya batalla con Apolo es el símbolo mismo de la oposición entre Laulos y la lira. Marcias, desollado vivo por el dios, por Apolo, es el castigo de los que prefieren lo informe a la forma. Se puede encontrar una alusión a esta historia en el libro 3 de la República de Platón, el primer texto. Mais quoi? Les fabricants d'aouloï et les joueurs d'aoulos, les admettras-tu dans la cité? N'est-ce pas là l'instrument qui possède le plus de cordes? Et ces instruments même qui possèdent toutes les harmonies, ne sont-ils pas par hasard des imitations de l'aoulos? Si, c'est clair. Il te reste donc la lyre, la lira, et la cithare comme instrument à utiliser dans la cité. Par ailleurs, à la campagne, il pourrait y avoir la syrinx pour les bergers. C'est du moins le sens que prend notre propos. Nous ne faisons en tout cas rien de nouveau, mon ami, en plaçant Apollon et les instruments d'Apollon devant Marcias et ses instruments. Final de cita. Platón critica sin duda, lo veremos, la voz artificial, que es el sonido del aulos. Si la voz humana tiene también esta competencia universal y esta capacidad mimética indefinida, critica del mismo modo la voz humana que critica l'aulos, Platón. Si el canto tiene esta particularidad de utilizar la voz como instrumento, el primero y más natural de todos los instrumentos, ¿escapa la voz a la crítica del aulos? Esa es la pregunta. De hecho, la leyenda de Apolo y Marcias ya nos da una pista de respuesta. Porque no he dicho cómo ganó Apolo. En realidad, estuvieron empatados durante todo el concurso,
Pero en un momento, Apolo le dijo a Marcias: a ver si tu flauta puede igualar a mi liria. Te reto a que toques tu instrumento y cantes al mismo tiempo. Y ahí es donde Marcias pierde, porque la flauta le obstruye la boca. La culpa del aulos no es entonces paralela a la culpa del canto. Al contrario, la culpa del aulos viene del hecho de que impide cantar. Y por eso es inferior laulos. Aristóteles retomará este argumento en el libro 8 de la Política, a la hora de prohibir también la práctica del aulos. El aulos no es un instrumento noble porque, si bien puede imitarlo todo, impide el logos. Por tanto, el aulos no es solo lo que destruye el morfe, que vela el eidos, sino también lo que obstaculiza el logos, el hablar. No se puede hablar cuando se toca l'aulos. Es el segundo texto. Dès lors, on voit clairement aussi quelle sorte d'instrument il faut utiliser. En effet, il ne faut introduire dans l'éducation ni l'aulos, ni aucun autre instrument professionnel comme la cithare ou tout autre de ce genre, mais seulement tous ceux qui formeront de bons auditeurs, qu'il s'agisse de l'éducation musicale ou de toute autre éducation. De surcroît, l'aulos n'a pas un caractère éthique, mais plutôt orgiastique, de sorte qu'il faut l'utiliser dans les occasions où le spectacle produit plus une catharsis qu'un apprentissage. Ajoutons aussi que la pratique de l'aulos empêche l'usage de la parole. Obstaculiza el hablar, ce qui est un obstacle à sa fonction éducative. Aussi, nos pères eurent-ils raison d'en proscrire l'usage pour les jeunes gens et les hommes libres, alors qu'ils en avaient usé précédemment. En effet, disposant de plus de loisirs grâce à leur aisance matérielle et plus magnanimement portés à la vertu, exaltés de plus par leurs exploits antérieurs et postérieurs aux guerres médiques, ils s'attachaient à toutes sortes d'études, indistinctement et avec ardeur. Voilà pourquoi ils introduisirent aussi l'holétique dans les études. Par la suite, l'expérience qu'on en avait fit proscrire cet instrument lorsque l'on devint plus apte à départager ce qui tend à la vertu et ce qui n'y tend pas. Il ne manque pas de sens le récit mythique rapporté par les anciens à propos de l'aulos. On raconte en effet qu'Athéna, après avoir découvert l'aulos, l'a rejeté au loin. Il n'est pas stupide de dire que c'est à cause de la déformation infligée à son visage que la déesse irritée agite ainsi. Néanmoins, il est plus vraisemblable que l'éducation apportée par la pratique de l'aulos n'apporte rien à l'intelligence, alors que c'est à Athéna que nous attribuons le savoir et l'art. Final de cita. Si el aulos se prohíbe precisamente porque impide cantar, esto significa que el canto se valora como una de las emanaciones del logos, como dice Aristóteles. ¿Cuál sería entonces la defensa griega del canto? Es mi tercer punto, que es es una lectura, una interpretación aristotélica del canto. El enfoque que me gustaría proponer es contrastar a Aristóteles con Platón y desarrollar una defensa aristotélica del canto. Es una interpretación, no digo que Aristóteles dice eso. Es inspirado de Aristóteles. En primer lugar, con respecto al segundo punto, es decir, la forma misma del lenguaje musical, el tipo de logos implícito en el canto. Aristóteles dice en el primer libro de la Política que la primera acción expresiva es la fone.
La fone no es solo sonido, sino implica un ser animado. Los animales tienen fone en Aristóteles. Fone es la expresión vocal, la voz. A partir de ahí, Aristóteles expone una de sus tesis más conocidas sobre la natura política del hombre, y esta implica la distinción entre fone y logos. Tercer texto, Política, libro 1, capítulo 2. Mais que l'homme soit un animal politique. Es famosissima thèse. Mais que l'homme soit un animal politique à un plus haut degré qu'une abeille quelconque ou tout autre animal vivant à l'état grégaire, cela est évident. La nature, en effet, ne fait rien en vain. Et l'homme, seul de tous les animaux, possède la parole, logos. Or, tandis que la voix, phonée, ne sert qu'à indiquer la joie et la peine, et appartient pour ce motif aux autres animaux également, car leur nature va jusqu'à éprouver les sensations de plaisir et de douleur et à se les signifier les uns aux autres, le discours, logos, sert à exprimer l'utile et le nuisible, mais par suite aussi le juste et l'injuste. Car c'est le caractère propre de l'homme par rapport aux autres animaux, d'être le seul à avoir le sentiment du bien et du mal, du juste et de l'injuste, et des autres notions morales, et c'est la communauté de ces sentiments qui engendre famille et cité. Oikos et polis. Final de cita. Ahora bien, si profundizamos en este concepto de fone, voz, según el esquema aristotélico, la fone, que para el ser vivo no humano es una forma expresiva para la materia que es el sonido, la fone se convierte a su vez para el hombre en materia para una nueva forma que será el logos. En otras palabras, el logos es la fone reflejada, articulada, es decir, negada en su inmediatez. La fone se articula porque el logos humano se caracteriza por una doble articulación. Articulación fonológica, elementos que no tienen significado, fonemas, y articulación morfológica, elementos que tienen significado, palabras. A propósito de las palabras, Aristóteles dice que son como símbolos de los patematapsukes, los afectos del alma, que a su vez se asemejan a las cosas, pragmata. Las palabras se parecen a las cosas. Las palabras difieren de una lengua a otra, mientras que los patematapsukes son los mismos de una cultura a otra. Así pues, la puesta en práctica del lenguaje es el hablar mismo, cuyo carácter esencial es ser referencial. Hablar de, este es su carácter apofántico. Pues bien, la idea que yo propondría es que lo que el logos es a la fone, o sea, su negación reflexiva, por decirlo en términos hegelianos, el canto es al logos. Lo que el logos es a la fone, el canto es al logos. El canto sería entonces un logos reflejado, un logos que no retrocede al fondo de la cosa, o sea, su función referencial. Hablar es hablar de, sino que en el canto el logos empieza a existir por sí mismo, no es referencial, existe por sí mismo como una especie de
pour soi, für sich, del hablar. Cantar es como poner en escena el lenguaje mismo. El canto es el logos que se ha vuelto intransitivo. Ya no es transitivo. Ya no se dirige a algo, ni siquiera a la verdad misma. El canto es el logos que conquista la autarquía. Aristóteles conceptualizó este tipo de actividad, absolutamente excepcional en la vida humana, a la que llamó actividades que son en sí mismas su propio fin. En la metafísica, Theta 6 o la ética a Nicomaque. ¿Por qué? Porque la mayoría de las actividades están impulsadas por un fin exterior a ellas mismas. Cuando camino, por ejemplo, camino para ir a algún parte o para estar en forma. Caminar significa ir a un lugar determinado, es decir, está sujeto a un fin externo al propio caminar. Bailar, en cambio, es caminar por sí mismo. Es un caminar que se ha vuelto intransitivo, autotélico. Estas actividades son las más elevadas. Dice Aristóteles, las únicas verdaderamente libres. Aristóteles dice, por ejemplo, de manera infinitamente profunda, que vivir es una actividad de este tipo. No vivimos para otra cosa que no sea vivir. Vivimos para vivir. No es subordinado a cualquier otro telos. Ahora bien, lo que propongo es incluir el canto en el tipo de actividad que Aristóteles llama actividad que es en sí misma su propio fin. Actividad que Aristóteles llama total, completa, autárquica, ¿sí? Es decir, autosuficiente porque no se dirige a un fin externo. Si hablar es referirse a algo distinto del propio hablar, si hablar es hablar de, entonces el canto es el hablar al cuadrado, el logos que se escucha a sí mismo, el logos que se escucha a sí mismo en su propia reflexión. Esto me lleva a lo que he identificado como el primer punto característico del canto, a saber, su relación con los afectos. Último punto. ¿Cómo responder a la crítica de Platón al canto, la crítica política de que el canto da lugar a un desbordamiento de lo patético que impide cualquier comunidad política real? Es que la música forma parte de la educación de los guardianes. La primera educación en el libro 3 y la segunda reservada a los reyes filósofos en el libro 7, ya que la música forma parte de las ciencias propedéuticas. En el libro 3, Platón privilegia los modos que expresan dominio, virilidad, fortaleza, los modos dórico y frigio. De hecho, podríamos decir que Platón suscribe a la idea general de que el kalos kagatos es también un aner músicos. Es el hombre cultivado y bien afinado. De hecho, como suele ocurrir cuando se trata de polémicas platónicas sobre el arte, el verdadero principio rector, pienso, en Platón, es el de la homoiosis theo. Nos hacemos semejantes a lo que oímos y lo que vemos, por lo que la solución no es prohibir el canto para siempre o desterrar al poeta de la polis para siempre,
sino elegir lo que merece ser oído y visto. Pero más allá de esta respuesta parcial, ¿hay algo que podamos decir en respuesta a la crítica platónica de los modos rechazados del canto? Diría que del mismo modo que el canto es un logos reflejado, podríamos decir que en el plano de los afectos, la música cantada culmina en un patos reflejado. ¿Qué sería eso? Un patos sentido, y el canto suscita esos afectos, pero ya sea música triste, alegre, solemne, etc., en todos los casos me hace feliz. También la música triste me hace feliz. De la misma manera que a nivel de logos, el canto es una estetización de la palabra hablada. De la misma manera, hay una estetización del patos. El canto es un patos reflejado, lo que significa que no se trata del placer como patos, sino del placer del patos. El placer que se siente en el propio patos, lo que implica, como antes, una cierta suspensión de la referencia. En la vida, en efecto, como bien sabemos, hay ciertamente afectos que no están referenciados. Es la famosa distinción en filosofía entre el miedo, que tiene objeto, y la angustia, que no tiene objeto. Pero la mayoría de los afectos están referenciados. Estoy triste por algo, estoy contento por algo. Si dejo el algo, solo queda el afecto mismo. Pues bien, hay un placer en el afecto mismo. Es el afecto que se ha vuelto especular o espectacular, como decía antes. Al igual que el hablar se vuelve intransitivo con el canto, el afecto se vuelve intransitivo y descubre el puro placer. Eso es muy aristotélico también. La gracia que designa el placer tomado de la intransitividad como tal. El placer viene al acto como a la juventud su flor, dice magníficamente Aristóteles. El placer tomado del patos es ese algo extra de surcroît, en plus, que es la gracia misma. Para terminar, Aristóteles, cuando tematiza el primer motor inmóvil en la metafísica lambda, dice que el Dios es noesis noeseos. Noesis noeseos es el pensamiento del pensamiento, es el pensamiento reflejado. Así que yo diría, para mimetizar, diría que el placer del canto es aistesis aisteseos. Aistesis aisteseos, es decir, percepción que se toma a sí misma como objeto. El Dios no piensa otra cosa que a sí mismo. Del mismo modo que la música cantada es la percepción de la percepción. Así pues, el hombre no puede alcanzar la noesis noeseos, pero sí la aistesis aisteseos. Tal vez eso sea mejor que ser un Dios. Muchas gracias. Matices y de puntos a dialogar.
Sí, magnífica conferencia. Una cuestión, perdón. Una cuestión de detalle, de curiosidad primero, pero la contextualizo. Yo entiendo efectivamente que Platón se dedicaba a prohibir instrumentos, o sea, y eso está muy bien visto. En geometría no hizo otra cosa, ¿eh? O sea, dijo regla y compás y punto, ¿eh? Y eso, vamos, fue un desastre para el desarrollo de las matemáticas, ¿no? Hasta que el marqués Apolonio de Rodas admitió ya otros tipos de instrumentos geométricos y gracias a eso surgió la elipse, la parábola y surgió la ciencia moderna, ¿no? O sea, es decir que Platón con su manía absoluta por la recta y el círculo como las dos formas canónicas e idéticas, entonces era tan opuesto que prohibía en geometría otros instrumentos como el que permite trazar la elipse, que es un instrumento de jardinero, ¿no? Y que bueno, dejo esta cuestión. Entonces, efectivamente, en música, pues prohíbe la flauta del viento en general. Hombre, sería muy divertido, ¿eh? O sea, es una provocación, a partir de ahora, conciertos platónicos sin viento ninguno, ¿eh? O sea, digamos, vamos a hacer un concierto platónico. Mi pregunta es la percusión, ¿qué pasa con el tambor en Platón? Curiosidad, es una curiosidad, porque claro, y con esto enlazo con lo que comentábamos estos días y en particular en mi caso ayer comentando a Ortega. Ortega comenta todos estos textos de Platón. Él es muy crítico con Platón, o sea, porque él, como mostré yo ayer, se remite a una época anterior a Platón, que es la época dionisíaca, que es justo un siglo antes. Entonces, claro, en la versión de Ortega, Platón, sobre todo Platón, y también Aristóteles, son los que introducen el orden, el orden de la polis, como diría Víctor Gómez Pin, ¿no? Pero frente al caos anterior, o sea, y dice, no, aquí hay que poner orden, vamos a crear un estado, una polis, ¿eh? Y eso es un poco, digamos, mi interpretación, insisto, en el contexto de Ortega. Ortega, que es muy nietzscheano de origen, entonces está claramente a favor de lo dionisíaco y contra lo apolíneo. Apolo es el Estado, Apolo es el Estado y por lo tanto la lira, la cítara y fuera el viento. ¿Por qué? El argumento entonces es muy brillante, no lo conocía, es muy ingenioso el argumento. ¿Por qué hay que prohibir la flauta? Pues porque no se puede hablar a la vez que se toca la flauta. Bueno, diría yo, se puede gestualizar, o sea, es decir, sí, gestualizar. Vamos, yo he estado, digamos, no sé, en el Preservation Hall en Nueva Orleans viendo jazz, ¿no? Y allí, vamos, o sea, tocan la flauta con toda parsimonia y es viento sobre todo, pero ya lo creo que hay gestualidad, o sea, y hay por lo tanto lenguaje, o sea, es decir que mientras que para Platón el lenguaje son los logos en el sentido de logos fonético, ¿no? Y ahí está la oposición entre Ortega y Platón. Bien, y en fin, hecha esas consideraciones, la tesis es muy audaz, la tesis que has propuesto de, digamos, no voy a comentar la tesis porque en todo caso la tengo que pensar. Dos comentarios más, muy breves. Yo entiendo entonces eso ya es mi propio entender el asunto, que el cosmos noetos en Platón es claramente divino, divino y punto. No tiene nada de humano, nada de humano, el cosmos noetos. En todo caso, a través del logos podemos, incluso diría yo, imitar. Sí, asimilarse a la divinidad. Imitar, pero vamos a ver, si se prohíbe imitar, ¿cómo se nos permite hablar? Puesto que estamos imitando, refiriéndonos por lo menos a lo idético, debería estar prohibido. Un platónico más estricto, más severo que el propio Platón, debería de prohibir el logos, porque está el cosmos noetos y punto, y no hay nada que decir, silencio. Silencio ante el cosmos noetos y contemplación. O sea, este sería, digamos, el comentario que yo propondría. Y por último, partiendo de esa hipótesis que el cosmos noetos no tiene nada de humano y solo es divino, que esa es una hipótesis fuerte, que no sé si es sostenible o no, y esa es la pregunta,
Entonces, de ahí es que surgen muchísimas consecuencias, o sea, para la filosofía, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, tú al final, digamos, suavizas a Platón y pasas a Aristóteles, claro, muy hábil, o sea, muy bien. Digamos, humanizas un poco lo platónico, pero lo platónico en el sentido duro del término es estrictamente severo, es antihumano. Antihumano, es prodivino, claramente, y antihumano, ¿no? Y desde luego jerarquiza por completo. El Cosmos Noetos es lo único relevante y estas miserias que ocurren en el mundo, pues esto no, esto es una, en fin, en todo caso, no voy a hacer más comentarios. Y excelente la conferencia y muchísimas cosas a hablar. Pero, perdón, una última cosa. Digamos, claro, tú has empezado por la Ilíada, el canto musa, la cólera del Pelida de Aquiles, muy bien. Pero vamos a ver, Aquiles, ya en la época de Platón, ya casi es una divinidad, casi es un héroe, y por lo tanto ya es, y por lo tanto tiene sentido, por lo tanto, cantar las pasiones, la cólera, de los dioses solo, y en todo caso de los héroes, ¿no? Pero las humanas no. O sea, un platónico estricto no se pueden cantar pasiones humanas, solo pasiones divinas, o en todo caso las pasiones de los héroes, de los grandes héroes. Claro, la cólera de Aquiles generó una guerra considerable, la guerra de Troya, con una destrucción monumental. Entonces eso, que por un puro sentimiento subjetivo y humano se genere una guerra, vamos, esto visto desde la contemporaneidad, pues sería un poco preocupante, ¿no? Que alguien generara una guerra simplemente porque se ha cabreado, o se ha enfadado, ¿no? Con razón se ha enfadado, pero no tienes por qué generar una guerra monumental por eso, ¿no? Entonces, no, digamos, partiendo por lo tanto de la hipótesis esta de que la divinidad del Cosmos Noetos, entonces solo se puede cantar el pathos de los dioses, que lo tienen, los dioses griegos tienen pathos y mucho, son celosos, envidiosos, vamos, son... Y el de los héroes, ¿no? Pero entonces habría que prohibir la música que versa sobre cuestiones humanas. Y ahí difiero, por lo tanto, de tu parte final, que ya era aristotélica, ¿no? O sea, es decir, que pasabas a Aristóteles sí permite que las emociones humanas se canten, pero un platónico estricto debería de prohibir que uno cante sus propias emociones. ¿Puedo contestar en francés? Sí, no vamos mal de tiempo. O sea que... Ok. Alors, pour votre question sur les percussions, aucune idée. Je vais demander à Goton. Goton, il sait, je pense. Moi, je ne sais pas quel serait l'avis de Platon là-dessus. Ensuite, par rapport à ce que vous avez dit de manière plus générale, quand on lit exactement, j'ai fait une petite allusion à ça à un moment sur la fameuse polémique du poète chassé de la cité. Quand on lit le texte de Platon précisément au livre 3 ou au livre 10, il est beaucoup moins catégorique que ce que l'histoire a retenu. C'est-à-dire qu'il chasse de la cité les poètes qui composent des vers de plaintes, de mensonges, etc., qui sont susceptibles de donner une mauvaise éducation aux gardiens. Mais les poètes, en général, ne sont pas chassés de la cité. Et je dirais que c'est un peu la même chose aussi, peut-être, qu'il répondrait pour l'usage des vents. Peut-être que tout dépend de l'usage qu'on fait des instruments avant et qu'il ne s'agit pas d'interdire absolument tout instrument avant. Et ça me permet de rebondir sur ce que vous disiez, sur l'espèce de contradiction qu'on peut déceler chez Platon entre l'idée, entre la critique de l'imitation et d'un autre côté, le fait de promouvoir une certaine imitation du divin. Je pense qu'il y a deux sens de ce que nous, on appelle l'imitation chez Platon. Il y a la mimesis, qui est la représentation par le biais d'un artefact, et il y a l'homoiosis. L'homoiosis, c'est en un sens imiter. Mais le corps est un instrument aussi. Le corps est un instrument, le premier instrument. Oui, oui. Oui, mais c'est pour ça que là encore, je pense que c'est pas totalement catégorique et que tout dépend de quoi on parle. Si on parle de la mimesis, c'est clairement critiqué, prohibé chez Platon. Mais il y a une forme d'imitation qui est en fait d'élever l'homme vers une exemplarité qui est plébiscitée, qui est promue chez Platon. D'ailleurs, l'un va avec l'autre. C'est-à-dire quand il dit « il faut faire dégager Homère de la cité et tous les poètes dangereux », c'est
parce que les jeunes vont prendre pour modèle ce qui est décrit dans ces chants, dans ces poèmes. Donc, ça suppose qu'on se rend semblable à quelque chose, qu'on imite toujours quelque chose, on prend un modèle. Et c'est tout à fait clair dans la phrase du Théétète, vous savez, avec le portrait de Thalès qui tombe dans le puits, la servante Thrace, etc. Platon dit « Il s'agit de se rendre semblable à la divinité autant qu'il est possible. Être homme autant qu'il est possible. » Donc, il s'agit bien d'imiter, en un sens, mais imiter, elle divino. El divino. On ne peut pas interdire l'imitation. Non. Ensuite, vous avez dit Platon est anti-humano. Je dirais, moi, je vous avoue que je préfère Platon à Aristote. Je le préférerai toujours. Alors, je peux pas. Je dirais que Platon a une vision tellement haute de l'humanité qu'elle est peut-être pratiquement inaccesible. Je ne dirais pas qu'il est anti-humano, pero que la sua visión de la humanidad es talmente alta. Je veux dire parce qu'il y a des gens ici qui pensent que la musique est toujours humaine, et pas chez Platon. C'est divin. Oui, oui. Oui, oui, oui. Bon, en tout cas, si je me permets, entre Platon et Aristote, il y a l'embarras du choix. Il ne faut pas associer. ¿Hay alguna otra toma de palabra? Pues sí, casi creo que sí. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos la imagen de un aulus que se ha mencionado al principio? Y de aulus de los griegos. Y también cómo el aulus ha pasado a llamarse flauta, sin explicar si es un cambio, si nos referimos con dos nombres al mismo instrumento, etc. Voy a lo básico. Godson? Non, non, tu veux répondre? Bueno, sí. C'est comme un hautbois. Aquí tampoco hay realmente, porque aulos, el término aulos en griego no significa un instrumento concreto, creo. Es una especie de familia. Efectivamente era aulos, doble flauta, pero era más que flauta, yo creo que, por lo que he leído yo, estaba más que construida con madera, con metal. Era más parecido quizás a las cornamusas y oboes, puede ser, por decir algo. No era el sonido más tan de flauta, como entendemos ahora de la flauta traversa o la flauta dulce, sino que más bien, por lo que yo tengo oído, era un sonido más hacia oboe, hacia al metálico del oboe. Pero bueno, eso se puede decir muchas cosas. Sí, hay representación. Sí. Y hay algunos aulos que se cantaban, que se tocaban con la nariz. Con la nariz. Se soplaba por la nariz. ¿Cómo te veías en la imagen? ¿Cómo te veías en la imagen? Sí. Feo. Hay que echarlo. No hay que exagerar. Es decir, los textos de Platón son bastante concretos en este sentido, ¿no? Entonces, en la percusión, no hay ninguna referencia explícita, pero más o menos da por supuesto Platón que efectivamente cuando matiza sobre los modos que hay que utilizar en la ciudad ideal, o en la república, efectivamente son el dórico, el frigio, sí. Sí, pero en las traducciones muchas veces se traduce con flauta. Por eso yo he dejado el griego, el aulos, porque aulos. No es lo mismo. No, estaba diciendo simplemente que en cuanto a la percusión y a otros instrumentos, tampoco hay una prohibición clara del aulos. Hay una preferencia de la lira, pero simplemente porque la lira, las traducciones modernas, muchas traducciones también en castellano, no solamente la de francés, hay unas ambigüedades. Por ejemplo, nadie de nosotros ha entendido
si no está en el contexto, cuando decía que el aulos tiene muchas cuerdas. ¿Cómo va a tener el aulos muchas cuerdas? Sí, sí, sí. Si es En el texto de Platón. de Sí, corde y de cuerdas en castellano. No se trata tanto de qué cuerdas, sino de cantidad de notas o tonos que puede dar. sí. Entonces, la lira en Platón, la lira es de 4 cuerdas. Entonces, toda la música que se puede hacer está reducida a esa interválica de una cuarta, en realidad, ¿no? Mi, fa, sol, la, o la, si, do, re, como fueran los distintos tetracordos, que había altos, medios y bajos, ¿no? Entonces, muchas cuerdas se refiere, o cuando aparece poli, el poli que aparece en Platón referido en los textos griegos antiguos de música, el poli no es de muchas cuerdas, o sea, de muchas voces a la vez. Sí, sí, Se refiere a lo que diríamos hoy una extensión registro. Entonces, Platón piensa, al unir la expresión de lo que puede ser imitado, también es muy concreto. Dice, en la ciudad, los cantos que se prohíben son efectivamente no porque dejen al ethos libre, sino porque son ethos malos que son, en la concepción de Platón, irracionales, que promueven la irracionalidad en el ser. No, el tambor no. Ten en cuenta que el tambor... No, Javier, estás equivocado. Es No, el marcial. ritmo es precisamente lo que introduce el orden. Y la polirritmia es un ejercicio absoluto de racionalidad. Sí. Sí, no para Platón, pero el ritmo es el ritmo y la percusión, por tanto, no, es el único, pero eso es el orden, ese es el paso, ese es el orden precisamente que busca Platón. Platón prácticamente admite ese orden, ¿eh? En todo caso, lo que prohíbe Platón, ya lo sabemos, es porque provoca en el ciudadano y la ciudadana una irracionalidad Sí. que destruye el orden. Sí. Y más adelante, creo que es en el libro 10, dice, cuidado con cambiar los estilos del canto, las modas en el canto, porque esos cambios que parecen nimios, de poco valor, son los que producen las grandes revoluciones. Entonces, por eso simplemente dice, hay que limitar muchísimo los cantos. En la ciudad ideal van a ser 2 o 3. Y el primer elemento fundamental de la música no es ni el ritmo, ni la melodía, ni el modo, es el texto. El primer elemento de la música es el texto. Entonces hay que prohibir muchos textos, la mayoría, todos. Solamente hay 2 tipos de textos que se van a admitir. Uno, aquellos en los que muestra el hombre la entereza frente a la desgracia. Y la otra, aquellos textos mucho más difíciles de entender, como podrían ser, en los que se intenta persuadir a otro de que obre racionalmente, justamente y en pos del bien. No hay más limitación que esta, es mucha. Y los instrumentos igual, vamos a limitarnos a la cítara, y las percusiones, una pequeña percusión, que no... Ya, pero ¿qué es? No importa. No es el tambor o el aplauso, es para medir. El tambor hace cimbrearse los cuerpos y lanzar. Dos tomas de la última. Bueno, sí voy a preguntar una cosa que acabas de decir. Hay un texto en el cual Sócrates alaba a una gran bailarina y dice con el término Andreia. Por eso Andreia no se puede traducir por masculinidad, hay que entenderlo por entereza. Alaba a Sócrates la entereza. Es muy curioso porque la palabra Andreia se traduce por virilidad. Absurdo. Sócrates ve a una bailarina y alaba su Andreia. Una primera correlación. O sea que la virilidad, la Andreia, la entereza es cuestión tanto de hombres como de mujeres, al menos para Sócrates. Bueno, perdón. Nada, lo primero, felicidades y gracias por tu charla.
no es extraño que el cristianismo haya asimilado también el discurso platónico en la vertiente divina, por algo fue. Quizás si hoy se reeditara el duelo entre Marsyas y Apolo, volverían a quedar empatados. Porque Isabel bien sabe que en el mundo de la música contemporánea hay flautistas como Roberto Fabriciani, como Mario Caroli, como Eva Furrer, que son capaces de articular fonéticos y habla al tiempo que por armónicos y resonancias música. Con lo cual, Marsyas, el problema es que no era un flautista de nuestro tiempo. Si fuera un buen flautista de nuestro tiempo, hubieran empatado otra vez, porque sería capaz de activar el logos y la música al mismo tiempo. Y después, con respecto a la polirritmia, es interesante porque si escuchamos, pues yo qué sé, desde el poema sinfónico de 100 metrónomos de Ligeti o las grandes partituras polirrítmicas de Charles Ives, los 3 lugares de Nueva Inglaterra, la Cuarta Sinfonía, etc. El ritmo, llegado al extremo de esa polirritmia, claro, o las obras de Xenakis para gran orquesta, Jonché, todo este tipo de obras, son totalmente logos desde el punto de vista de quien la escribe, pero pueden ser totalmente caos desde el punto de vista de quien la escucha, con lo cual generan el doble nivel de que caos y orden coexisten, según hasta dónde puede llegar cada uno. Para una persona que escuche una obra para piano solo como Everali de Xenakis o Nomos Gamma, la obra orquestal, puede estar ante el absoluto caos, pero quizás por insuficiencia de su escucha. Alguien que llegue mucho más allá, que controle todos los niveles de entropía que se están generando, todas las bases matemáticas de la ordenación del material, puede llegar a la razón total. Claro, entonces es la gran ventaja, es una música que permite la coexistencia del caos y el orden, según hasta donde el logos de cada uno sea capaz de llegar a conocer las bases que ordenan ese material aparentemente caótico. Entonces, pues... Vienen a despedirse de nosotros porque se van viajan en coche ahora rumbo hasta Montecarlo.